presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte. Aquí con nuestra invitada, una de las invitadas, la doctora de Franco, ya está llegando al estudio. Yo creo que es por el partido de Uruguay. Viste que la gente adelanta cosas, porque a las 6 menos cuarto se apaga el país y está todo el mundo esperando. Es posible. Hoy claro. Muy temprano ya todos los autos que andaban circulando tenían la bandera y estaban claro. en modo celeste. Sí. Y yo creo que sí. Ahora, la calle está rarísima, ¿eh? Sí, entre la humedad. Está rarísima. Hay como menos vehículos. Es el horario del relevo de los taxis. Es complicado este momento. La gente va a los supermercados por las dudas, ¿viste? Es como que se acaba el mundo. Síndrome 1 de mayo. Claro, ahí está. Es un partido de 2 horas. Termina a las 8, los supermercados están abiertos. Igual, ya guardan todo y la gente se encierra para ver qué pasa si hoy nos clasificamos al Mundial. Yo estoy haciendo toda la fuerza que puedo y usted también, ¿no? ¿Para qué? La color. Ah, por el color. Por la celeste, claro. No se vaya a sentir discriminada nuestra invitada. Bueno, recibimos a Cristina De Marco, que es subinspectora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Para hablar, el decreto tiene unos días, es del 17 de septiembre, y lo que hace es reglamentar una ley que ya lleva 8 años, ¿no? Es del 2009 y que está referida al acoso sexual en el ámbito laboral. ¿Cómo se legisla esto? Es decir, ¿cómo se resolvió desde el punto de vista legal? Claro, en los hechos, antes del 2009 ya se daban casos aislados, pero se estaban dando casos que creaban esa presión, esa incomodidad en el lugar de trabajo entre partes, compañeros de trabajo, podría ser también sobre mandos medios y también podría ser del jefe o jerarca hacia el dependiente. Esto es tanto vertical como horizontal. ¿Siempre es acoso si es de un jerarca a una persona que revista con menor jerarquía en la empresa o en el trabajo? Pero a nivel horizontal, ¿cómo es? Y puede darse entre compañeros. Uno tiene que de alguna manera hacérselo saber a la empresa lo que está pasando, porque no es una forma de trabajar digna, tranquila, como todos queremos de alguna forma que sea nuestro diario labor, ¿no? Puede ser de una persona a otra o de un grupo de personas a otra o a otra, ¿no? Exactamente. Aquí no tiene nada que ver el sexo, no tiene nada que ver la edad, ni siquiera los cargos. A veces lo que hace el poder es justamente empoderarnos un poquito de que usamos mal ese poder y estamos de alguna manera presionando o persiguiendo a determinada persona de determinada manera. Claro. Es una situación muy ingrata para la persona que siempre es víctima, pero yo creo que también debe ser una situación muy ingrata la etapa en la que se decide visibilizar la situación, porque debe haber una etapa en la que se debe pensar qué mirada pública se va a lograr después que se visibilice una situación como esta, ¿verdad? Es decir, no sé si llamarle el que dirán, pero el juicio colectivo debe ser una condicionante. No digo que inhabilite o que sea una excusa para no hacer la denuncia o para hacerlo saber, pero seguramente es una condicionante. Es difícil, exactamente, para la persona que lo va a hacer, que lo va a denunciar, que lo viene día a día de alguna manera sufriendo, tiene que tomar la determinación, tiene que de alguna manera visualizarlo. No es tan sencillo, no va a ser que lo van a saber 2 personas y más nada, sino que va a tener que hablar o con el jerarca. La ley, y tanto el decreto reglamentario como la ley, me habilitan a que si yo estoy sufriendo esa situación pueda ponerlo en conocimiento de la empresa. Esto es haciendo una denuncia a la empresa de lo que está pasando. Y ahí tengo que dar nombres, tengo que dar cargos, tengo que decir quién es la persona que me está acosando. Tengo que contar situaciones. Tengo que contar situaciones que no solamente me van a hacer repetir a mí la situación y de una forma más doliente, sino que además tengo que exponer cosas íntimas que de alguna manera no las quisiera exponer.
tener ni siquiera a mi familia. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Soledad de Franco, que es especialista en acoso moral laboral. Hola, buenas Gracias por Bienvenida, acompañarnos. doctora. Perdón por la demora. De No, ningún por modo, favor. bienvenida. No está fácil hoy el tránsito en Sí, Montevideo. está complicado realmente. A ver, si uno denuncia, acepta que tiene que volver a vivir el momento, explicarlo, seguramente fundamentarlo y quizás en algún lugar esperar que del otro lado haya una mirada que no siempre tiene por qué compartir la denuncia. Quizás hasta diga, no lo veo tan importante, yo no lo denunciaría. Estoy en una situación ficta, pero digo, la han vivido, pasa. Pasa. Y nosotros a los escritos que recibimos en la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, es como que tenemos que hacer un filtro, porque muchas veces, si no tienen la prueba suficiente para luego fundarla, ese expediente va a terminar en un archivo. Entonces, tengo que tener la prueba suficiente, tengo que tener los hechos concretos, se me va a garantizar la identidad de alguna manera para que yo no esté expuesta, se va a garantizar también la garantía de que mis testigos van a declarar, porque es como una mini audiencia, un mini juicio. Y voy a tener que traer todo lo que pueda tener. De Marco, ¿eso se hace en el Ministerio? En la Inspección General de Trabajo, exactamente, primer piso del Ministerio de Trabajo. Primero se puede hacer la denuncia, que yo ya lo puedo haber denunciado ante la empresa, o denunciarlo ante el Ministerio, porque en la empresa me resulta incómodo, o ante los dos lados. Y allí, bueno, personal capacitado, nos van a atender de una manera bastante reservada para que no es una denuncia común. No es una denuncia de que las condiciones ambientales de la empresa están mal, claro, o que las condiciones generales, sueldo, salario, están mal. Esto es muy personal. Estaba pensando cómo el acoso sexual es algo más explícito, o en todo caso más focalizado a un asunto, a un tema, y el acoso moral genérico puede ser incluso más difícil de probar para la víctima, porque en el otro dice fulano me acosa, bueno, es plausible. Quizás en el acoso moral en general pueda ser más ambiguo el terreno, ¿no? Claro, el gran problema que tenemos es la prueba en el acoso moral, o más conocido como mobbing también, o acoso laboral directamente. Porque ahí, claro, es una serie de pruebas indiciarias las que se van a ir acumulando, pero un acto explícito, salvo casos excepcionales, la inspectora me corregirá, no es lo más frecuente de ver, ¿verdad? Entonces, eso es una de las dificultades, y lo interesante me parece acotar es que muchas situaciones de acoso sexual que se han visto frustradas terminan derivando en casos de acoso moral. ¿Verdad? Una negativa por parte de la víctima puede terminar en sanciones, en que negativa de aumentos o traslados arbitrarios. Exacto, y es lo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Uno de los gatillos, de los desencadenantes de la acoso moral. ¿Cómo se puede llegar a demostrar que fue porque hubo antes una negativa? Es decir, debe ser realmente difícil. Es arduo, es difícil. Generalmente lo que uno se enfrenta ahí son situaciones de personas que vienen con un legajo razonable, sea en el ámbito público o en el privado, y después se enfrentan que a partir de determinada negativa comienzan a ser objeto de persecuciones o blanco de situaciones muy incómodas. Por eso creo que una cosa muy importante es poder dejar asentado ante un organismo, como lo es el Ministerio de Trabajo, que se está sufriendo una situación de acoso sexual, ¿verdad? Para generar ese precedente. Siempre ir al Ministerio. ¿Y yo? ¿Antes que a la empresa? Y dependiendo mucho de la empresa, porque por ejemplo las empresas que son muy pequeñas, y el Estado también, la experiencia personal que he tenido con el Estado ha sido lamentable, porque el Ministerio entiendo que sigue sin tener, en situaciones de acoso moral, no sexual, herramientas fuertes para presionar al propio Estado. Perdón, herramientas legales, administrativas. Sí. Claro, porque el Ministerio en esos casos, todo lo que yo he vivido, sugiere el inicio de una investigación administrativa, pero ha pasado, por ejemplo, en casos conocidos, que cuando a quien tú estás denunciando es un jerarca de un organismo público, lo del Ministerio queda en recomendación. Yo he tenido con la UDELAR puntualmente, con ACE, los archivos van directamente a archivos y no pasa nada. Entonces,
En esos casos, por eso, no se puede generalizar. Perdón, va al archivo porque hay una recomendación, pero no es lo suficientemente vinculante como para que esa recomendación se convierta en decir, de acuerdo a esta reglamentación, vamos a hacer este cambio. Claro, no tienen elementos coercitivos en materia de acoso moral, en la materia de acoso laboral, entonces... Puede pasar algo peor todavía, que además se entere la persona denunciada. Ah, claro que se enteran. Sí, y es peor. Sí, es normal que se entere. No, quiero decir que se entere y que no porque es pase un nada. derecho, ¿verdad?, que tiene el denunciado. ¿Está la persona denunciada? Sí, claro. sí. Es necesario, además. Claro. Porque todo ser humano tiene que tener el derecho de defenderse. Entonces, hay que exponer, por un lado, la denuncia, pero por otro lado hay que dejarle hacer el descargo, si no estaríamos actuando fuera de derecho. Claro. Hay algo que quiero agregar. Lo que la doctora dice, y tiene razón, en la parte que tiene que ver con los organismos públicos, que en nuestro caso no son los más, son más los privados, porque la actividad privada es más grande. Claro. Son los 24 más grupos de consejos de significativa. salarios, digo, ¿no? Ahora, los públicos que vienen a nuestro lugar, nosotros estamos como con nuestra competencia muy hasta acotada. allí, acotada. ¿Por qué? Porque el otro organismo público, como ya nombraba ACE, bueno, cualquier organismo público, va a tener su investigación administrativa, su sumario, y eso va a culminar con algo que nosotros le vamos a instar a que nos presenten. Pero después, sobre eso, quedamos un poco atados. ¿Sí? No tanto en el sexual, porque en el sexual también podemos sancionar. Pero en el moral es como que, bueno, está ahora el proyecto, digo, está muy discutido, muy probablemente tengamos un decreto, pero hasta el momento no lo tenemos. Entonces es muy a las resultas de lo que de alguna manera, empresa pública o administración entiende. ¿Qué desprotección debe sentir la persona que se siente vulnerada en sus derechos y siente que las herramientas son precarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están a medio camino, ¿no?, entre lo que quisiera, que es de repente dejar de ver a esa persona definitivamente que la agrede o que la agredió o que, bueno, o que tuvo una inconducta grave. Y bueno, y no siempre lo va a lograr, al contrario, muchas veces se va a volver a exponer. ¿Sí? Yo recorro ese camino porque será porque nosotros trabajamos de cara al público y tenemos el peso de esa situación. ¿Cuánto debe complicar a la persona que no sé por qué me la imagino sola? Sí. A pesar de que están ustedes, digo, hay un momento de absoluta soledad de decir, ¿qué hago con esto? Estamos nosotros y están los sindicatos. Ustedes no se olviden hoy la fuerza de los sindicatos. Esto hay que reivindicarlo. Y también no se olviden que antes de que saliera la ley, antes del 2009, aquel que se atrevía a denunciar un acoso era un osado. Sí. Hoy por hoy recibimos gente que tiene apoyo. Cristina, y los sindicatos lo tienen claro, todo este tema del acoso, son sensibles a... Por supuesto, y en las denuncias, bipartitas de seguridad y salud se tratan estos temas y se instan ellos mismos a formar sus protocolos, a decir, bueno, ¿cómo actuamos si pasa esto, si pasa aquello? Pueden venir representando a la persona, después a la audiencia va a tener que venir la persona. Claro. Pero pueden venir representando a la persona y le dan apoyo. Muchas veces uno no lo cuenta ni en el seno de su propia familia. Exacto. Porque Es capaz que víctima está de acoso. trabajando con alguien día a día y ¿qué me pasa? Que si yo lo cuento en mi familia me van a decir, pero ¿y vas a trabajar con tu acosador? Digo, muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces se lo guardan o se lo cuentan a un amigo que de pronto ese amigo o amiga es quien lo visualiza, digo, y le dice, hacé la denuncia. Y muchas veces vienen a nuestro despacho llorando, con amplias certificaciones médicas que le dicen que allí no puede ir y entonces la solución del médico es, bueno, lo alejo. Pero lo que nosotros hacemos de alguna manera es poner el tema arriba de la mesa y también, digo, darles la oportunidad a ambos de que tengan la prueba, de presentar, como decía ella hoy, prueba fehaciente. Hoy tenemos, como yo decía, en varias oportunidades, mails, WhatsApp. No, anónimos no, que se lo manda uno al otro. Exacto. El acosador. Ah, perdón. O la acosadora, porque estamos hablando como que era hombre, pero... No, no necesariamente. Por supuesto, claro. También hay personas con perfil acosador, sobre todo desde posiciones de poder, que pueden acosar a todo un equipo de trabajo, ¿no? Hombres, mujeres, digo, por razones Los perfiles morales, psicopáticos está estudiado y es una de las grandes metas que me he propuesto de tratar de visibilizar, a través del proyecto de ley. Yo lo redacté y bueno, está en proceso. Y ha tenido muchas críticas y algo que yo realmente me cuesta comprender es la resistencia de personas muy formadas a nivel jurídico en relación a aceptar la figura del psicópata.
por ejemplo, de las críticas que ha tenido las versiones taquigráficas del proyecto, que muchísimas, la gran mayoría tienen razón y hay que modificar, y me parece buena la idea. Lo que me parece es inadmisible que planteen, bueno, pero al pobre psicópata no lo podemos estigmatizar, hay que resocializarlo, reeducarlo, cuando eso está probado, más que probado por científicos del peso de Robert Hare, por ejemplo, de que eso es inviable. Nunca tú vas a reeducar un psicópata. Entonces, ahí, lamentablemente, las medidas aplicables son las expulsivas del medio de trabajo. Porque ese psicópata, tú lo sacás de esta empresa, lo pasás a otra y vas a tener cabo seguro. Soledad, ¿tenga o no un puesto de poder sobre otras personas? Tenga o no, porque el psicópata, como dicen los especialistas, ¿no? Siempre lo vas a ver trepando como una araña hacia las cúspides de poder, porque tienen tal capacidad de seducción. La otra vez estaba leyendo un libro que se llama Serpientes de traje, de Hare y Babiak, y ellos lo que dicen es, narran brevemente una entrevista, lo presentan así al libro, una entrevista de trabajo. La parte de recursos humanos le había sugerido a este gerente que ellos lo tenían que entrevistar, a los posibles candidatos, al final habían quedado 2, y resulta que este señor, el gerente, se encuentra con el psicópata cara a cara y lo seduce y lo envuelve de tal forma que el gerente dice al final, es muy ilustrativo el libro, dice, realmente puede existir, no hay nadie más perfecto que él. Y créanme que a nivel psicopático, para lo que es el acoso, no hay nadie más perfecto que un psicópata. Y el tema, bueno, después desarrolla el libro todas las consecuencias que genera eso, ¿son perfiles psiquiátricos excepcionales o se da con una frecuencia y no, por ejemplo, hay un autor argentino, un psiquiatra argentino, que es Marietán. Él dice que la psicopatía, hay 3 psicópatas cada 100 personas y 2 de esos 3 son hombres y una es una mujer, ¿no? Y son lo que se llaman los psicópatas integrados. Porque muchas veces cuando uno dice psicópata se imagina aquella película Psicópata Americano, el tipo con un serrucho, y no. Son personas sumamente seductoras, atractivas. Hablando de películas, ¿cómo se llamaba la de la señora que tiene una atracción fatal? Atracción fatal. American Psycho, una gran novela además. Breve la pausa, volvemos en instantes, amigos. Vamos a seguir profundizando sobre este tema en un día especial para Uruguay. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.